Siguiendo con el desarrollo del módulo sobre la gestión de la producción Lean, vamos a ver en esta segunda parte del temario los siguientes puntos. El modelo tradicional versus el enfoque Lean, versus el enfoque del Lean Construction o de la filosofía Lean. La clasificación del trabajo, el flujo de procesos, los desperdicios en la construcción, la variabilidad y los buffers, y finalmente el sistema de producción eficiente en la construcción. Veamos acerca del modelo tradicional versus el enfoque Lean. Tradicionalmente, el modelo de transformación está basado en recibir entradas, denominadas también inputs, para pasar a la etapa de transformación del producto o de la materia prima. Finalmente, después de esta etapa o fase de transformación, logramos unos outputs o salidas bajo un esquema de transformación del tipo push, es decir, de empujar en forma lineal. Ingresos, los procesos de transformación y los procesos de salida o los llamados outputs. Sin embargo, a raíz de la aplicación del pensamiento y la filosofía Lean Construction, que se basa en el análisis y el estudio del flujo de procesos bajo un esquema de metodología pull, del tipo pull, a diferencia del esquema del tipo push del modelo tradicional. Vamos a explicar en qué consiste este nuevo concepto del flujo de procesos para la transformación de un bien o de un producto. De la misma manera que en el modelo tradicional existen unas entradas o inputs. Sin embargo, antes de los procesos de transformación en sí mismos que representan el trabajo productivo, pues tenemos procesos intermedios que también intervienen como un flujo de procesos, en los cuales se encuentran, como podemos observar, el transporte, las esperas y las inspecciones, que forman parte del que se denomina el trabajo contributorio, que son aquellos procesos o trabajos que no aportan valor, pero que son necesarios en la cadena de transformación del producto. Como podemos observar, en este nuevo enfoque del tipo pull, a través del flujo de procesos, vemos que no solamente hay entradas, sino que antes de la etapa de transformación del producto intervienen otras partidas, otros procesos como el transporte, las esperas e inspecciones, que representan el trabajo contributorio, que lo vamos a ver más adelante en lo que es la clasificación del trabajo. De la misma manera, al realizar las inspecciones, podemos determinar reprocesos o trabajos que tienen que ser rehechos. De la misma manera que se pueden definir desperdicios o pérdidas durante el proceso de transformación. Estos procesos forman parte de los trabajos que se denominan los trabajos no contributorios o los trabajos no contributivos, que son aquellos que no aportan valor, es decir, que destruyen valor, y que bajo la filosofía de Lean Construction debemos de minimizarlos y si es posible, de eliminarlos. Es decir, en esta forma o análisis del flujo de procesos mediante el enfoque del Lean Construction, tenemos no solamente el trabajo productivo, sino tenemos trabajos contributorios y trabajos no contributorios, que forman parte de la clasificación del trabajo y que forman parte de este flujo de procesos o un esquema del tipo pull. Finalmente, una vez que pasa el proceso de transformación haciendo lo que se denomina la calidad total, que es la mejora continua a través de las inspecciones, donde se pueden identificar reprocesos, trabajos de mala calidad que tienen que ser rehechos y donde se tienen que determinar o minimizar los desperdicios y las pérdidas, es que se generan las salidas o los outputs. Bajo este esquema del enfoque Lean Construction, lo que se busca es maximizar el valor y minimizar las pérdidas y los desperdicios. Es decir, el concepto de valor ahora toma mucha más relevancia, a diferencia del modelo tradicional en la cual no se tenía en cuenta lo que es el valor para el cliente final,
que en este caso, de este enfoque del tipo pool, flujo de procesos bajo el enfoque de Lean Construction, está esta visión, este pensamiento Lean enfocado en maximizar el valor para el cliente final, para el usuario final, y minimizar las pérdidas y los desperdicios. Ese es el pensamiento en el fondo, el pensamiento y la filosofía Lean Construction. Vamos a ver lo que significa la propuesta de valor. ¿En qué consiste la propuesta de valor? Es definir cuál es el valor para el cliente, que considere las características más valoradas por él o los clientes, y algo muy importante que debemos tener siempre presente, que son los atributos determinantes de calidad de nuestro producto. Es decir, debemos identificar y generar valor para el cliente a través de los atributos determinantes de calidad del producto. ¿Cómo se define el concepto de valor de cara al cliente? Se define como el conjunto de beneficios que recibe menos el costo del producto o del bien. Y en este caso, bajo este esquema de valor igual de la suma de beneficios menos el costo que representa el producto o servicio, podemos identificar dos situaciones: la percepción del cliente versus la expectativa del mismo. Cuando la percepción del cliente supera la expectativa, podemos decir que hemos logrado un socio estratégico o un promotor de nuestro producto o nuestro servicio. Y en ese caso, la amplificación positiva de haber logrado un socio estratégico es en la dimensión de 1 a 3. Es decir, por cada socio estratégico o promotor que logramos obtener a través de lograr que nuestro producto, respecto a las expectativas, la percepción supere a las expectativas, va a ser de 1 a 3. Es decir, por cada socio estratégico que podamos lograr, seguramente tendremos 3 nuevos clientes que recibir por el mensaje positivo que recibe nuestro producto final. Cuando la percepción se equipara a lo que es la expectativa del cliente, simplemente podemos decir que tenemos un cliente. Sin embargo, cuando la percepción es menor que la expectativa, es decir, cuando el cliente llega o adquiere el producto o servicio bajo una alta expectativa y mediante el uso o la verificación del producto su percepción es muy baja respecto a la expectativa, se genera lo que se denomina un contraprescriptor. En este caso, la valoración negativa es del orden de 1 a 8, es decir, el contraprescriptor puede influir negativamente sobre 8 personas respecto al producto o servicio que se ofrece. ¿Qué nos dice este mensaje? Si nosotros no cuidamos de nuestro cliente, alguien más lo hará. Ahora vamos a hablar conceptos sobre la clasificación del trabajo y del tiempo. Vamos a ver los conceptos siguientes. Por ejemplo, que el trabajo total, también denominado el tiempo total que está relacionado con el trabajo, es igual a un trabajo productivo más un trabajo contributorio más un trabajo no contributorio. Y lo vemos en esta siguiente lámina. El trabajo total o el tiempo total de una actividad, por lo general, se establece como un estándar que está dividido de la siguiente manera. Lo compone el tiempo o trabajo productivo, con sus siglas TP, que es aquel trabajo productivo que suma valor, como por ejemplo la optimización de los procesos y de los recursos, que esto lo podemos realizar a través de un benchmarking, que es copiar o tomar las mejores buenas prácticas de gestión y de operación de las empresas que hacen mejores las cosas. Eso es hacer un benchmarking para lograr la mejora continua. Este tipo productivo es el que debemos maximizar en nuestro análisis y estudio de la clasificación del trabajo de una actividad. Asimismo, el trabajo total se descompone en el trabajo productivo más el trabajo contributorio, que se define como aquel trabajo que no suma valor, pero que son necesarios para la actividad. Por ejemplo, tenemos los transportes, las esperas, y como habíamos mencionado anteriormente en el esquema de tipo pool
del flujo de procesos, las inspecciones, que no aportan valor, pero que son necesarias para el proceso. Este tiempo contributorio, lo que hay que procurar es de minimizarlo, porque no suma valor a todo el proceso. Finalmente, el último componente que hay que tratar de eliminarlo es el denominado tiempo o trabajo no contributorio, que es aquel que destruye valor. En estos trabajos no contributorios se incluyen los reprocesos, los trabajos rehechos, los desperdicios, las pérdidas, el trabajo lento, entre otros. Y eso lo podemos identificar mediante la carta balance, que lo vamos a ver más adelante también. Aquí les presento algunos valores que han sido recopilados por los estudiosos del campo. En el caso que les presento en esta lámina, podemos observar que a nivel de Perú, en un estudio realizado en Lima, realizado por Vigilio Guío en el año 2001, se identificó que el trabajo productivo representaba solamente el 28% del trabajo total. Un 36% era el trabajo contributorio, que es aquel que no aporta valor pero que es necesario, y un 36%, bastante elevado, era el trabajo no contributorio, que es aquel que no aporta valor. En un mismo estudio realizado en Chile por Botero y Álvarez en el 2003, se estableció que el 47% de la clasificación de una actividad, de un trabajo, correspondía al tiempo productivo o al trabajo productivo. Un indicador mucho mejor que el obtenido en Lima, Perú. 28% del trabajo contributorio y 25% del trabajo no contributorio, que es aquel que hay que eliminar porque no aporta valor. En otro estudio realizado en la ciudad de Medellín, en el país de Colombia, también por Botero y Álvarez, con un reporte del año 2003, el indicador o los resultados indicaban 37% que era el trabajo productivo, 36% el trabajo contributorio, que es aquel que no aporta valor, pero que es necesario para la actividad, y un 27% como el trabajo no contributorio, que es aquel trabajo que hay que eliminar porque destruye valor. Los valores meta, o los valores a los cuales se debería orientar una estrategia para mejorar la productividad y la calidad total, es de obtener un 60% del trabajo productivo, 25% en el trabajo contributorio, que no aporta valor pero que es necesario, y un 15% como máximo en el trabajo no contributorio, que es aquel trabajo o tiempo que no aporta valor y en todo lo contrario que destruye valor. Aquí podemos ver un poco más en detalle lo que es el estudio realizado por Vigilio Guío en el 2001 en Perú, con una base considerada en estudio de 50 obras de construcción en la ciudad de Lima. Podemos observar que el trabajo productivo representó el 28%, el trabajo contributorio 36% y el trabajo no contributorio, que es aquel que destruye valor, 36%. Aquí están los promedios en Lima, los valores máximos que se pudieron obtener, así como los valores mínimos también. Se puede obtener como un valor máximo 37% del trabajo productivo y como un valor mínimo del trabajo productivo un 20%, que es un valor muy bajo. El promedio, 28% del trabajo productivo en una clasificación del trabajo de una actividad. En detalle, viendo este estudio del año 2001 realizado por Vigilio Guío, podemos ver que el componente del trabajo no contributorio que tuvo mayor incidencia es un 13%. Recuerden que el trabajo no contributorio es aquel que destruye valor y es el que hay que tratar de eliminar bajo el pensamiento y la filosofía de Lean Construction. Lo representaron los viajes o los traslados o transportes innecesarios. Un 10% el tiempo ocioso o el tiempo muerto, 6% en las esperas, 3% en un trabajo rehecho o el retrabajo, y respecto al trabajo contributorio, que son necesarios pero no aportan valor, el transporte manual representaba un 14% en este análisis respecto al estudio de la composición de una actividad en un trabajo. Respecto al trabajo total, que como les mencionaba, se descompone en el trabajo productivo, más el trabajo contributorio, más el trabajo o tiempo no contributorio. Aquí podemos ver una imagen respecto a las distancias o los recorridos
que se suelen tener como tiempos muertos cuando se prepara la mezcla, por ejemplo, en un lugar y el lugar de colocación es en otro sitio distante y no se realiza una planificación respecto a los lugares de acopio de los agregados, de preparación del concreto o de la mezcla y el lugar de colocación de la mezcla o mortero. Eso se tiene que analizar en una carta balance, en un análisis de productividad y rendimiento del personal y de la mano de obra. Respecto al estudio realizado por Botero y Álvarez en el año 2003 en Chile, la base de estudio fueron también 40 obras de construcción. Como podemos observar en este extracto, el trabajo no contributorio o no contributivo, que es aquel que destruye valor, representaba el 25%. Y el trabajo productivo, que es el que genera valor y aporta valor y suma valor, representaba el 47%. Respecto al trabajo no contributorio, la mayor incidencia en este estudio lo representaron las esperas, con un 36%, ¿no? Las esperas, para lo cual se tiene que tomar en base a esta información y estos estudios de la experiencia chilena, se deben de mejorar u optimizar el rendimiento y la productividad del personal. En este caso, para no tener esperas, podría ser por un exceso de personal, por una falta de capacitación o por una mala organización de los lugares de trabajo. Respecto al estudio realizado por Botero y Álvarez, también en el 2003 en la ciudad de Medellín, en Colombia, la base de estudio fueron 12.000 metros cuadrados de área construida, en el caso de Medellín. En este caso, con este estudio de pérdidas, el trabajo no contributorio o no contributivo representó el 27%. Y al hacer el análisis pormenorizado de las causas o los componentes de este trabajo no contributorio, el 49% estaba bajo la influencia de las esperas. Producto de las esperas es que era el 49% en el componente. Si hablamos del ocio, los tiempos muertos, representó, como vamos a ver aquí, alrededor de 21%, ¿no es cierto? El trabajo improductivo o el ocio, o el tiempo muerto. Ahora vamos a ver lo que se denomina el flujo de procesos. Bajo la filosofía o el pensamiento Lean, el flujo de procesos, como nosotros ya hemos visto anteriormente en los módulos anteriores, todo proyecto consta de 3 fases desde el punto de vista del flujo de procesos: la fase preoperativa, la fase operativa y la fase posoperativa, o la fase de puesta en servicio u operación del bien, del producto o del servicio. Cuando hablamos de el Lean Construction, estamos hablando básicamente en la fase operativa, ¿no? La filosofía y el pensamiento Lean Construction. Sin embargo, el pensamiento Lean va mucho más allá que la fase operativa. Y eso lo vemos durante el ciclo de proyecto, que hemos visto que tiene el inicio en la fase preoperativa, fase operativa y post-operaciones, en el concepto o lo que se denomina el Lean Project Delivery System, que traducido al español es el sistema de producción basado en el proyecto. ¿Qué nos dice el Lean Project Delivery System? Nos dice que existen 5 fases bajo la filosofía o el pensamiento Lean, que son la definición del proyecto Lean, el diseño Lean, el abastecimiento Lean, la producción Lean, directamente relacionada con Lean Construction, y el uso Lean. Estas 5 fases del Lean Project Delivery System la vamos a ver más adelante en unos siguientes módulos. Respecto al flujo de procesos, ¿qué es lo que nos dice la filosofía y el pensamiento Lean? Primero, que debemos asegurar que los flujos no paren. Debemos asegurar que el flujo sea continuo, que el flujo de procesos sea continuo. Es decir, que no existan cuellos de botella, que los flujos no se detengan. Y como vamos a ver en esta diapositiva, podemos observar que para ello tenemos que hacer un análisis consistente de lo evidente. Debemos definir estrategias para superar los factores externos, es decir, el entorno,
factores del entorno, poder analizar de la manera correcta el contexto en el cual desarrollamos nuestro proyecto o llevamos a cabo o ejecutamos nuestra construcción, nuestra obra. Ese entorno es muy importante porque influye en este sistema para que los flujos no se detengan y sea un flujo continuo. Finalmente, mediante una acción proactiva, tener todos los requisitos y requerimientos listos antes de iniciar las tareas. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando revisemos lo que es el Last Planner System, es decir, el sistema del último planificador. También bajo el pensamiento y filosofía Lean, donde vamos a ver la planificación intermedia que se denomina el Look Ahead Planning, donde identificamos el análisis de restricciones, justamente para poder levantar las restricciones, subsanar las restricciones antes que lleguemos a la fecha, de manera tal de que el flujo no se detenga y que el flujo no pare, que esto sea un proceso continuo, un flujo continuo, o sea, un flujo de procesos continuo. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes módulos. Aquí les presento la similitud del flujo con el flujo vehicular. Lo que debemos de lograr nosotros, bajo el pensamiento y la filosofía Lean, con la gestión de la producción, es mantener un flujo que no se detenga, un flujo continuo. Esto ocurriría si el flujo se detiene. Hay una pérdida de tiempo, hay una pérdida en el valor y una pérdida también en dinero, que significa pérdida de rentabilidad y pérdida de costes. ¿Cómo diseñamos el flujo Lean? La representación del flujo es la secuencia lógica en la cadena de transformación del producto, que a su vez están formados por procesos y estos últimos procesos descritos mediante actividades. Diseñamos el flujo Lean con una secuencia lógica según la cadena de transformación del producto o del servicio. Aquí les presento el ejemplo de una edificación. Como vamos a observar aquí les presento el flujo de procesos o macroprocesos. Eso dependerá de la magnitud o la complejidad que tenga o que incluya cada proceso. En este caso les presento el macroproceso 1 de compra o disposición del terreno, que incluye el saneamiento legal del terreno o del predio en el cual se va a llevar a cabo o se va a desarrollar el proyecto. Un segundo grupo de procesos o macroprocesos que tienen que ver con la elaboración del proyecto y la obtención de las licencias y autorizaciones. Un tercer grupo de procesos o macroprocesos de selección de contratistas y elaboración de los contratos y los anexos de los contratos. Un macroproceso que puede identificarse como el número 5, que viene a ser ya la parte operativa o la construcción del proyecto, del edificio. El macroproceso 6 de entrega, puesta en marcha del producto o servicio y la postventa. Y en un procedimiento que es a lo largo de varios procesos, tenemos el proceso de ventas y el proceso comercial, marketing y ventas, que se inicia muchas veces después de haber obtenido la licencia del anteproyecto, con lo cual se puede echar a caminar todo el paquete de brochure, el paquete digital para la promoción del proyecto. Asimismo, tenemos el proceso de abastecimiento, que se produce, que es un proceso de soporte a lo largo de toda la cadena de producción, pasando por la elaboración del proyecto, las licencias, en las cuales que requieren procura, suministros, abastecimientos, hasta la entrega y postventa del producto. Se utiliza el denominado o llamado diagramas de flujo. Es la representación gráfica de la secuencia de las actividades asociadas que permiten esquematizar un proceso. Se basa en el uso de diversos símbolos para representar operaciones específicas. Como vamos a ver aquí, en este pequeño esquema o diagrama de flujo, hacemos toda la secuencia lógica del proceso determinado que vamos a establecer, como puede ser el proceso de contratación, o puede ser el proceso
de elaboración de la carpeta de ventas, o como puede ser el proceso de vaciado de una losa del tercer nivel, etcétera. Todos esos procesos se pueden esquematizar mediante un diagrama de flujo que nos permite identificar y poder valorar y poder mejorar nuestro desempeño y nuestro performance en el desarrollo del proyecto para lograr la mejora continua. Aquí les presento un primer ejemplo respecto a la gestión de los procesos de construcción. En este caso, definiendo claramente los trenes de trabajo. Como ustedes saben, cuando uno hace un análisis de precio unitario, descompone el APU mediante recursos, como son la mano de obra, los materiales y los equipos. En este caso, bajo un enfoque de la filosofía de Lean Construction, lo que buscamos es la optimización de los recursos. Buscamos la eficiencia en las operaciones y buscamos ser perseverantes en el control y la inspección de todos los procesos. ¿Por qué? Porque este control forma parte de lo que hemos denominado el trabajo contributorio, que no aporta valor, pero que son necesarias en cada una de las actividades de los procesos. Y todo esto lo hacemos para que los flujos no se detengan. Por ejemplo, respecto a los recursos, buscamos la calidad en la mano de obra. Respecto a las operaciones, en cuanto al rendimiento, lo que buscamos es la capacitación y entrenamiento del personal para mejorar y aumentar la productividad del mismo. Y en cuanto a las mediciones y control, establecemos indicadores de control, indicadores de gestión, para poder minimizar justamente el trabajo no contributorio, aquel trabajo que hay que eliminar, que son los trabajos rehechos, los reprocesos, los trabajos lentos, las pérdidas y los desperdicios. Para eso efectuamos controles e inspecciones. Respecto a los materiales, lo que buscamos también es la calidad de los mismos. ¿Para qué? Para maximizar el valor de cara al cliente. Respecto a los materiales, en cuanto a operaciones, interviene el área logística, ya sea a través del requerimiento del residente de la obra, a través del jefe del almacén o el jefe de logísticas y compras. ¿Y qué es lo que logramos mediante el control? Poder asegurar el just in time, es decir, la llegada a tiempo de los materiales, insumos o suministros que requiere la obra, que van a ser utilizados por el residente de la obra y que tienen que ser correctamente administrados por el almacén. Tenemos un ejemplo en el caso de operaciones y control cuando solicitamos o pedimos el acero dimensionado, que eso muchas veces se realiza cuando no hay espacio en las obras para poder habilitar el fierro en cancha. Y es necesario pagar un poquito más, pero se pueden obtener grandes beneficios respecto a los tiempos, porque ya el acero dimensionado se fabrica fuera de la obra y ya viene preparado según los planos de estructuras, según los detalles que proporcione el equipo o el staff de obra a los fabricantes del acero dimensionado. En el segundo ejemplo, respecto a la aplicación de la filosofía de Lean Construction para que los flujos no se detengan, podemos ver aquí una partida de enchapado de muros en las áreas de servicio, por ejemplo. ¿Qué implica eso? Establecer las cuadrillas respecto a la mano de obra, que vienen a ser los recursos. ¿Cuáles son las cuadrillas? Poder establecer cuáles son los materiales que deben, según el requerimiento de logística, llegar a tiempo. ¿Para qué? Para que no se produzca el atoro, el cuello de botella y se pare la producción en serie o se pare y el flujo se detenga. En este caso específico que presento, pues se detectó que había un cuello de botella. ¿Cuál era ese? Que para 2 trabajadores que eran enchapadores, había una máquina voladora compartida y una máquina cortadora compartida, por lo cual les quitaba eficiencia y productividad. Y se determinó también que en el almacén existía una cortadora que estaba en desuso por falta de mantenimiento. Entonces, todos estos análisis que se hacen para mejorar la productividad y el rendimiento del personal y para lograr la calidad total, nos llevan a hacer análisis, estudios de productividad, estudios de logística, estudios de los materiales, de cómo proveer just in time los materiales con anticipación, y para todo esto es muy importante la planificación. Un gestor de proyectos, por sobre todas las cosas, debe ser un planificador.
Por eso que la herramienta que es muy potente en el Lean Construction es el Last Planner System, que es el sistema del último planificador, que lo vamos a ver más adelante. Ejemplos. En la fase de construcción, establecer y definir bien los procesos para la construcción. ¿Para qué? Para que los flujos no se detengan, para que sea un flujo continuo. Poder proveer oportunamente de los materiales, las herramientas que necesiten, ya sean para las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas, los acabados de arquitectura, los acabados húmedos, los acabados secos, la carpintería metálica, los revestimientos, la mano de obra, la supervisión, etc. Todo eso debe estar bajo una correcta planificación para que los flujos no se detengan. De la misma manera, establecer claramente los procesos para la fase de acabados, donde se requieren, y por lo general en las fases de acabados de los edificios, existen muchas más partidas atomizadas respecto a la fase del casco estructural, donde por lo general intervienen 3 o 4 grandes partidas: partida de concreto armado, partida de acero, partida de encofrados y partida de instalaciones, ya sean instalaciones eléctricas, sanitarias o mecánicas. En la fase de acabados intervienen muchos más personas involucradas: acabados de pintura, cristales, piedras trabajadas, madera, melamine, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante asegurar que los flujos no se detengan. Otro ejemplo, para eso realizamos la planificación. Lo que se planifica, luego se ejecuta, siguiendo todos los procesos que se tienen que llevar a cabo y asegurando que el flujo no se detenga. Se planifica correctamente y se ejecuta para que el producto final sea igual o mejor que lo planificado. ¿Para qué? Para maximizar el valor al cliente y para minimizar las pérdidas y desperdicios en la construcción. En eso consiste la filosofía y el pensamiento Lean Construction. Planificación previa del flujo de procesos, ya sea en las etapas de construcción y en la etapa de acabados. Veamos ahora lo que es los desperdicios en la construcción, el concepto de las pérdidas y las mermas. Según la definición de Wommack y Jones, bajo el pensamiento Lean, el concepto de desperdicio es una actividad humana que consume recursos pero no genera valor. Es más, destruye el valor, las mermas, las pérdidas y los desperdicios. Relacionado con el valor, este último no es una consecuencia de un proceso sin desperdicios. Es decir, un producto con un valor magnífico puede ser producido mediante un proceso lleno de desperdicios. Por otro lado, un valor claramente deficiente puede ser producido en un proceso libre de desperdicios. Las pérdidas por flujo es más críticos que las pérdidas en un proceso específico. Claro, porque el flujo es un flujo de procesos y si no podemos optimizar ese flujo de procesos y tenemos pérdidas, la afectación va a ser mucho mayor que las pérdidas que se generan en un determinado proceso dentro de un flujo. Repasando lo anteriormente dicho, tenemos que evitar o eliminar lo que es el trabajo no contributorio, que son aquellos trabajos que destruyen valor, como por ejemplo el trabajo rehecho, los reprocesos, los desperdicios o el trabajo lento. Eso es lo que se denomina el trabajo no contributorio. Y vamos a ver unos ejemplos más adelante. No descuidar la optimización de los escasos recursos. ¿Qué nos dice o nos invoca el pensamiento Lean? Es maximizar el valor, controlar los costos. ¿Para qué? Para poder obtener beneficios, para poder tener u obtener los beneficios esperados, los beneficios que esperan los stakeholders, las partes interesadas
y los accionistas, o sea, los stockholders, los inversionistas. Eliminar los reprocesos, es decir, el trabajo rehecho, el retrabajo, los desperdicios y las pérdidas. Eso es básicamente el enfoque del pensamiento Lean. Ejemplos de desperdicios: trabajos que han tenido que ser rehechos o retrabajos por falta de calidad. Podemos observar aquí, ¿no?, muros asentados con demasiada cantidad de mortero de asentado de ladrillo, lo cual debilita, como ustedes saben, también la resistencia de la pila de ladrillos. Este trabajo tuvo que rehacerse, tuvo que demolerse este muro y volverse a rehacer, con las hiladas que no superen, como ustedes conocen, no mayor a 10 milímetros de espesor el mortero de asentado de ladrillo. Otro ejemplo de retrabajo, de desperdicios, por falta también de control, de inspección, era el amarre de dos tabiques, de dos muros, en el cual no se hacía un amarre con entrampe, sino solamente era una pega de ladrillos con mortero, lo cual no puede ser aceptado porque no es una buena práctica constructiva. Esto tuvo también que demolerse y tuvo que rehacerse el muro haciendo el trabado correspondiente que indicaban los planos de detalles de estructuras. Otro ejemplo de trabajos hechos sin calidad y que tuvieron que rehacerse, es decir, se tuvieron que demoler y volverse a hacer, lo podemos ver aquí en una instalación sanitaria respecto a una ducha. Como podemos observar en el lado izquierdo, la tubería de CPVC para agua caliente y la tubería para agua fría. Sin embargo, la tubería mezcladora de agua, que debe ser con material CPVC, es decir, de tubería caliente, por falta de inspección, el contratista incluyó un tubo de agua fría, lo cual no podría haberse aceptado. Esto se rechazó y se tuvo que modificar y rehacer. Esto es destruir valor. Este es un trabajo mal hecho y una pérdida de dinero y pérdida de tiempo. En ese sentido, hay dos tópicos muy importantes que les quisiera mencionar. Uno es la capacitación del personal y lo otro es la fidelización del personal valioso. Veamos lo que significa la capacitación del personal. Capacitación, una inversión segura. La empresa o la organización retiene o debería retener a su capital más importante, el personal con talento. Una capacitación nos asegura una mejora en la producción, nos asegura una mejora continua para reducir y o eliminar los retrabajos, las pérdidas y los desperdicios mediante el entrenamiento. Por eso es muy importante la capacitación, que da conocimientos al personal, que le permite obtener destrezas, y el entrenamiento para poder agilizar el trabajo y poder hacerlo con la menor posibilidad de error. La fidelidad por parte del colaborador y mayor conocimiento es lo que logra una empresa cuando genera capacitación y brinda capacitación a su personal. ¿Qué es lo que puede lograr una empresa con un personal altamente capacitado y obviamente comprometido? Puede generar una ventaja competitiva en el tiempo, que viene a ser una ventaja estratégica, una ventaja competitiva respecto al mercado. La fidelización del personal. Otro concepto muy importante es fidelizar y retener solo al personal valioso. ¿Qué es lo que debe hacer la empresa o organización para ganar el compromiso de su personal? Aquí les presento algunas de las recomendaciones. Temas relacionados con el sentido del logro, sensación de que el trabajo vale la pena, el reconocimiento al trabajador, que es muy importante, desarrollo de un nuevo entendimiento o capacidad, construcción de conocimiento y o habilidades. Lograr comprender y mejorar el compromiso es clave para maximizar el rendimiento final del personal. De lo contrario, si usted desea fidelidad, compre un perro.
Vamos a ver el concepto de variabilidad y los buffers. Buffers. Esto se estudia o se revisa bajo el enfoque del Project Management Institute en lo que es la gestión del cronograma, bajo el enfoque del PMI. Se incluyen los buffers, llamados también colchones, para manejar la variabilidad y asegurar las fechas programadas. Los buffers son actividades que no requieren trabajo y sirven para manejar la incertidumbre también. Es muy importante porque existe mucha variabilidad dentro de un proyecto. Existen incertidumbres también, por eso se establecen estos buffers o colchones, que como vamos a ver a continuación pueden ser los denominados las reservas de gestión o la reserva de contingencia. Un buffer colocado al final del proyecto protege la fecha objetivo contra cualquier retraso. Esto es lo que se denomina la reserva de gestión, que por lo general el gestor de proyectos, el jefe o gerente de proyectos o líder de proyectos lo incluye dentro de su flujo de caja del proyecto, la reserva de gestión. A diferencia, se colocan buffers a lo largo de la cadena de transformación del producto para evitar interferencias con la ruta crítica. En este caso, estamos hablando de los buffers que son la reserva de contingencia, que por lo general se dejan dentro del presupuesto operativo. Forman parte de la fase operativa, la reserva de contingencia. Estos buffers, en algunos casos, algunas constructoras, inmobiliarias o contratistas planifican su obra incluyendo estos buffers o reservas de contingencia los días sábados, ¿no? Para poder regularizar, absorber la variabilidad que se puede haber presentado durante la jornada semanal o quincenal y poder estar o cumplir los indicadores de desempeño y de gestión en el campo de la productividad, por ejemplo, o en el campo de la producción. Aquí vemos el ejemplo de un cronograma maestro de avance de obra en la cual se ha considerado no solamente los hitos de cumplimiento, como podemos ver aquí, que los hitos que son actividades de duración cero, pero que sí nos marcan ciertos puntos clave en el desarrollo del proyecto, y también se consideran los buffers. En este caso los buffers se han considerado los días sábados, que son colchones para el manejo de la incertidumbre y el manejo de la variabilidad que siempre se presentan en los proyectos. Las reservas. Este tema también se analiza bajo el enfoque del PMI en lo que es la gestión del cronograma o la gestión del tiempo. Reserva de contingencia. Son valores extras que pueden utilizarse como tiempo adicional para ejecutar la actividad. Muy utilizado en actividades de las que se tiene poca información histórica o estadística. Se asignan a riesgos conocidos, desconocidos. Como les mencionaba, estas reservas o colchones de contingencia, estos buffers, por lo general se incluyen dentro del programa de avance de obra y están incluidos también, por lo tanto, dentro del presupuesto de la obra. La reserva de gestión se incluye para trabajos no previstos en el proyecto, que tiene un alcance mayor que lo que viene a ser solamente la fase operativa o la fase de construcción, la fase de la obra, la fase del presupuesto, la ejecución del presupuesto. En este caso, la reserva de gestión se incluye o suele incluirse para trabajos no previstos en el proyecto. Se asignan a riesgos desconocidos. Aquí podemos ver dentro de lo que es la gestión del programa los denominados buffers. Aquí les presento una programación en el cual la tarea A de 3 días tiene un buffer o colchón. En este caso sería el buffer de la tarea A o de la actividad A. Este buffer viene a ser una reserva de contingencia, que viene a ser el buffer de una tarea dentro del presupuesto, dentro del programa de ejecución, a diferencia del buffer del proyecto o la reserva de gestión, que es el buffer o colchón del proyecto una vez que ya se ejecutó la obra, que eso por lo general lo ve el líder o el gestor del proyecto. Es para mantener sus fechas y sus cronologías y sobre todo su flujo de caja dentro de lo
planificado y dentro de lo esperado, la reserva de gestión. Finalmente, vamos a revisar lo que es el sistema de producción eficiente en la construcción. Vamos a ver que esto consiste en 3 pasos, muy sencillos y muy fáciles de entender. Paso 1. Asegurar que los flujos no se detengan. Es decir, asegurar que los flujos no paren, que sean flujos continuos. Esto implica lo siguiente: gestionar previamente las restricciones y limitaciones que se puedan identificar en todos los procesos, en toda la cadena de transformación. Eso lo hemos visto en las diapositivas anteriores, mediante el análisis consistente de lo evidente. Definir estrategias para superar los factores externos, es decir, los factores del entorno, en una actitud proactiva para prevenir, identificar y anticipar los cuellos de botella, para asegurar que los flujos no se detengan. Controlar la variabilidad y gestionar mejor la incertidumbre. Esto lo hacemos a través de definir los buffers o los colchones. Como hemos visto anteriormente, existen las reservas de contingencia que se diseñan y se incluyen dentro del cronograma de avance de la obra, es decir, se incluyen dentro del presupuesto en la parte operativa o la parte de producción, y tenemos los buffers o los colchones denominados las reservas de gestión, que se incorpora el jefe de proyecto, el gerente de proyecto, el gestor de proyecto o el líder de proyecto, lo incorpora dentro del proyecto, dentro del ciclo de vida del proyecto y específicamente dentro de su flujo de caja, para manejar mejor la incertidumbre y controlar la variabilidad. Tercero, asegurar el just in time, es decir, el abastecimiento, la procura, la logística en forma oportuna, para que lleguen a la obra los suministros, materiales y equipos que sean necesarios para el normal desarrollo y poder generar una optimización del uso de los recursos. Aplicar el Last Planner System, que es el sistema del último planificador, que es un concepto muy importante que se desarrolla en la filosofía y el pensamiento Lean Construction. El Last Planner System, que es el sistema de los últimos planificadores, que lo veremos en los siguientes módulos. Todo aquello que se ha mencionado es para obtener un flujo continuo, es decir, que el flujo de procesos no se detenga, que sea un flujo continuo. Así podemos observar que en un flujo de procesos como el presentado en esta lámina, podemos ver que los diferentes procesos tienen diferentes tamaños de los lotes de producción. En este caso, en el primer paso, lo importante es asegurar que no existan cuellos de botella, que el flujo sea continuo, que el flujo no se detenga. En el siguiente paso veremos cómo hacer la homologación de los procesos, cómo hacer el balance de los recursos de manera de lograr el flujo más eficiente. Aquí vemos en el paso 1 que se asegura que el flujo sea continuo, tanto el proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, en una secuencia lógica. Eso es lo que debemos de procurar mediante el paso número 1. Ahora veamos el paso número 2. Paso número 2. Los flujos no se detienen, los flujos no paran, obtenemos flujos continuos, eliminamos los cuellos de botella y que estos flujos sean eficientes. Este es el segundo paso, lograr que los flujos sean eficientes. ¿Qué implica? Implica homogeneizar el tamaño de los lotes de producción. Como hemos visto, los lotes de producción esquematizados en cada uno de estos procesos. Proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4. Homogeneizamos el tamaño de los lotes de producción para así poder optimizar el recurso humano. Balanceamos las estaciones de trabajo para poder evitar los cuellos de botella, para evitar que una determinada estación de trabajo o un determinado proceso se acumule el trabajo pendiente. Realizamos la sectorización del trabajo, muy importante. Este es un concepto que también se desarrolla dentro de la filosofía y el pensamiento Lean. Hacemos el dimensionamiento de las cuadrillas. Más adelante vamos a ver lo que es el concepto de la carta balance. Definimos los trenes de trabajo
para finalmente asignar eficientemente los escasos recursos del cual disponemos. Repito, el primer paso era lograr que los flujos no se detengan, que el flujo no pare. En este segundo paso aseguramos que los flujos no paran y ahora logramos que sean flujos eficientes, como podemos ver en este esquema. El flujo es eficiente. Hemos logrado homogeneizar los diferentes lotes de producción en cuanto a su tamaño, en cuanto a los recursos. Hemos balanceado las estaciones de trabajo para que el flujo sea continuo. Hemos realizado la sectorización del trabajo. Una vez obtenida la sectorización del trabajo, ya sea por zonas, que pueden ser 4, 5 o 6 zonas, o lo que se defina mediante el metrado previo de los elementos a construir o a fabricar, posteriormente hacemos el dimensionamiento de las cuadrillas, en las cuales estamos asignando el recurso humano para cada uno de estos lotes de producción. Definimos el orden de los trenes de trabajo para generar ciclos de producción más eficientes y optimizar todos los recursos, con lo cual estaríamos maximizando el valor y minimizando las pérdidas y desperdicios, que es uno de los conceptos más importantes que desarrolla la filosofía de Lean Construction. Finalmente, asignamos eficiente y correctamente los recursos. Aquí vemos en el esquema, proceso 1 ya está balanceado con el proceso 2, con el proceso 3 y el proceso 4, logrando que el flujo sea continuo y eficiente. Aquí les presento un ejemplo de sectorización de la partida de encofrado de las losas de una edificación. Se basa primero en generar los metrados calculados de cada uno de estos elementos. En este caso, de tratarse de un diafragma o una losa de entrepiso, estamos hablando del metrado de las vigas peraltadas, las vigas chatas, las posibles vigas invertidas que pudieran haber y las losas, tanto losas aligeradas como losas macizas. En este ejemplo que les presento, se han generado 5 sectores. Se ha sectorizado el trabajo en 5 sectores: sector A, sector B, sector C, sector D y sector E, haciendo el cálculo del metrado de cada uno de estos sectores. Como veremos posteriormente, una vez que hacemos la sectorización del trabajo, procedemos a hacer el dimensionamiento de las cuadrillas, es decir, asignamos los recursos, el recurso humano necesario para poder lograr los objetivos planificados, es decir, los objetivos que figuren en nuestro Last Planner System, en nuestro Look Ahead, en nuestra planificación semanal y nuestro plan diario. De esta manera, habiendo sectorizado el trabajo y habiendo establecido el dimensionamiento de cuadrillas, podemos establecer cuál es el orden de los trenes de trabajo para generar el trabajo más eficiente y óptimo. Tercer y último paso: en flujos eficientes, asegurar los procesos eficientes. Tengamos en cuenta que los flujos están formados por procesos, por un conjunto de procesos. En el paso 1 hemos logrado que el flujo no se detenga, que los flujos no paren. Hemos logrado eliminar los cuellos de botella que van a hacer que el flujo se detenga y que no hagamos una producción eficiente y eficaz. En el segundo paso, una vez eliminados los cuellos de botella y logrado los flujos continuos, hacemos que los flujos sean eficientes. Recuerden que los desperdicios en los flujos de procesos son más críticos que los desperdicios o pérdidas que se puedan obtener dentro de una partida o un proceso, que es a una menor escala. Esto significa, en el paso 3, para generar los flujos eficientes y asegurar los procesos eficientes, lo siguiente: optimizar cada proceso dentro del flujo determinado, dentro del flujo específico. Como les presento en esta lámina, tenemos el proceso CEP. Para cada proceso debemos de lograr optimizar cada proceso dentro del flujo continuo, dentro del flujo eficiente. Realizar el seguimiento y control de los recursos asignados. Es muy importante la partida de inspección. Hemos visto en la descomposición de una actividad o de un trabajo que el trabajo total o el tiempo total se distribuye o se descompone en el trabajo productivo más el trabajo contributorio, que no aporta valor pero que es necesario, dentro del cual se encuentran los transportes, las esperas y las inspecciones. Y finalmente debemos de procurar eliminar
lo que se denomina el trabajo no contributivo o el trabajo no contributorio, que es aquel que destruye valor. Luego, buscamos la eficiencia en la mano de obra, la eficiencia en la asignación de los recursos, ya sea mediante la asignación de tareas, trabajos de demasías u otro tipo de estrategia o táctica operativa que nos permita lograr u obtener el mayor rendimiento y productividad de nuestra mano de obra. Para esto elaboramos los registros de carta balance que vamos a ver en los siguientes módulos. La carta balance que nos permite hacer una descomposición de cada una de las actividades más importantes o más significativas de los procesos de fabricación o los procesos de elaboración. En esta carta balance podemos identificar claramente los que le mencionaba anteriormente. La descomposición del trabajo en base a identificar cuál es y maximizar el trabajo que aporta valor, que es el trabajo productivo, reducir el trabajo contributorio y eliminar en la medida de lo posible el trabajo no contributorio que no aporta valor. En este sentido, también es muy importante aplicar herramientas de gestión que le hemos visto en los módulos anteriores, como por ejemplo el EDT o la WBS, que es la estructura de desglose o descomposición del trabajo, que nos va a permitir analizar con mayor detalle cada uno de los procesos y a su vez estos procesos descomponerlos en actividades para poder identificar cuáles son las partidas o los procesos en los cuales tenemos que asignar mayor valor de cara al cliente. Es muy importante todas estas herramientas de gestión que vamos a ver durante los siguientes módulos. Asimismo, calculamos el nivel general de actividad, con sus siglas NGA, que lo vamos a ver cómo se realiza y cómo se obtiene en los siguientes módulos. Orientarse hacia tecnologías innovadoras. Por eso es muy importante dentro del pensamiento Lean el uso de tecnologías de la comunicación y tecnologías informáticas, como por ejemplo el uso del Building Information Modeling, el uso o la aplicación del VDC, que es el Virtual Design and Construction, que lo vamos a ver en los siguientes módulos. Ejemplo de tecnologías innovadoras que se recomiendan que los gestores o líderes de proyectos puedan incorporar en sus proyectos y en sus obras. Ejemplo, el empleo o la utilización de prelosas, previgas, elementos prefabricados, acabados de arquitectura estandarizados, como por ejemplo los vanitorios, elementos que ya vengan preensamblados. ¿Para qué? Para lograr optimizar los procesos, optimizar el tiempo, reducir tiempos y maximizar el valor, no solamente para la empresa y la organización, sino también el valor para los stockholders, es decir, para los accionistas y también, ¿por qué no?, para las partes interesadas o los stakeholders. Así, de esta manera, estaríamos logrando un proceso eficiente. Cada uno de estos procesos en forma eficiente. Ahora, finalmente, veamos el resumen de lo que es los 3 pasos para lograr el sistema de construcción eficiente. Paso número 1, asegurar que el flujo no se detenga, es decir, que el flujo sea continuo. Evitar o minimizar, reducir los cuellos de botella. Esto es mediante el análisis de todos los procesos que componen el flujo. En este primer paso no nos enfocamos todavía en lo que es homogeneizar el tamaño de los lotes de producción ni tampoco en balancear las estaciones de trabajo. Llámese estaciones de trabajo cada uno de estos procesos en las cuales intervienen y se invierten recursos, ya sea recursos humanos, recursos de insumos y también el recurso del tiempo, el recurso de la gestión del cronograma. Paso 1. Asegurar que el flujo no se detenga, que el flujo sea continuo. Una vez que hemos logrado que el flujo sea continuo, que hemos asegurado que los flujos no se detengan, que es una de las premisas más importantes del pensamiento y la filosofía Lean, pasamos al segundo paso. El flujo continuo y que el flujo sea eficiente. Esto lo realizamos, como hemos visto, a través de homogeneizar el tamaño de los lotes de producción que intervienen en estos flujos. Asimismo, a través de balancear correctamente las diferentes estaciones de trabajo, ya sea del proceso 1, del proceso 2, del proceso 3 y del proceso 4. Asimismo, realizamos la sectorización del trabajo, que es un proceso previo para poder, una vez habiendo hecho la sectorización del trabajo
en base a obtener o haber realizado los metrados para poder saber cuál es la cantidad de recursos que se van a necesitar para poder llevar a cabo esos procesos, hacemos el dimensionamiento de las cuadrillas, hacemos la asignación de los materiales, de los suministros, para que lleguen just in time, es decir, antes de que ellos se utilicen. Finalmente, pasamos al paso 3, que es, con el flujo continuo y un flujo eficiente, lograr que cada uno de los procesos sean eficientes. De esta forma, podremos tener un sistema de producción eficiente en nuestras construcciones. Muchas gracias. Si desea recibir mis nuevas publicaciones, puede suscribirse gratuitamente y no se olvide de tocar la campanita para recibir todas las actualizaciones del canal.